Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la sesión mensual correspondiente a septiembre de 2022 del Seminario Permanente de Investigación Fray Antonio Alcalde, Orden de Predicadores. En esta sesión vamos a contar con la participación de 3 investigadores de distintas instituciones, la maestra María José Romero, del Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas, el doctor Alejandro Quesada Figueroa de la Universidad de Guadalajara, y el doctor Sergio Francisco Rosas Salas de la Universidad de Puebla, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pues bien, me voy a permitir comenzar sin más preámbulo con la semblanza de la maestra María José Romero, quien nos va a presentar la ponencia La inmortalidad de Fray Antonio Alcalde en el arte. La maestra Romero es originaria de la Ciudad de México, es licenciada en Historia del Arte y maestra en Museología por el Centro de Arte Mexicano, CAM. Ha colaborado en curadurías del Museo Franz Mayer y en procesos de catalogación para colecciones privadas de arte. Actualmente es docente en Historia del Arte Antiguo y Medio Oriente por el propio CAM y colabora en investigación con el Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas e investigadora y catalogadora en el Centro de Documentación del Museo de Arte Carrillo Gil. Muy bienvenida, maestra María José, te escuchamos con atención. Muchísimas gracias, maestra Ichel, por la presentación. Gracias a todos nuestros participantes del seminario. Y bueno, sin más preámbulo, me voy a poner a proyectar para empezar con mi ponencia. ¿Ven todos mi pantalla? Sí, perfecto. Bueno, pues efectivamente, como mencionó la maestra Ichel, yo voy a hablar sobre la inmortalidad de Fray Antonio Alcalde en el arte. Me voy a referir exclusivamente a ciertos símbolos que se han manifestado durante las representaciones que le han hecho a Fray Antonio Alcalde. Voy a tratar de hacer una iconografía con un sentido simbólico, poético, y introduciéndome también a lo que podría ser una alegoría. Para empezar este estudio, ahora sí que me hice el cuestionamiento referente a un simbolismo que se observa mucho en las obras de arte donde se representa a Fray Antonio Alcalde, que es la calavera, que sabemos de dónde proviene de esta leyenda en la cual el rey Carlos III pues observa a Fray Antonio Alcalde en un momento de meditación, de oración, y a su lado pues tiene él lo que es un cráneo, ¿no? Una calavera. A partir de esto, pues yo me hice la interrogancia de que si la calavera como sinónimo es presencia o ausencia. Así que aquí me propongo a realizar un análisis del valor simbólico de lo que es la calavera y su importancia en la visibilidad de Fray Antonio Alcalde. Como tal, pues ahora sí que vamos a ir desglosando un poco este sentido alegórico de lo que es la presencia y la ausencia dentro, dando contexto del arte y enfocándonos al simbolismo de Fray Antonio Alcalde. Bien. La inclusión de la imagen de la calavera en una pintura no hace más que reafirmar la poderosa capacidad que tiene el arte de hacer presentes a los ausentes, a los cuerpos que ya no están. La materialidad ha quedado atrás para dar paso a la espiritualidad del alma de la obra. Así es como yo traté de definir lo que significa mirar la imagen de la calavera como símbolo en una obra de arte. Muchas veces nosotros al ver un sinónimo, un símbolo referente a la muerte, pensamos que es algo de miedo o puede ser algo tétrico. Pero en este sentido, si lo empezamos a ver desde un momento poético, pues podemos darnos cuenta que se refiere a la materialidad, va a quedar atrás y vamos a dar un paso más. Vamos a inmortalizarnos de cierta manera. Va a haber como una transición de la vida a la muerte. Y para mí esto, pues aparte de ser algo muy visible y muy alegórico, pues se vuelve muy poético.
Si pensamos en un lenguaje metafórico simbólico, podríamos decir que el valor simbólico que una imagen u objeto adquieren al ser representados, pues puede superar sustancialmente su valor de uso. Este corrimiento de valores nos remite a una muerte, esa que engendra otra vida en el campo de lo poético. Entonces, como yo les he mencionado, en este sentido de la representación de Fray Antonio Alcalde, para mí es algo muy apocalíptico el hecho de que a partir de una leyenda, a partir de algo que no está muy claro, no sabemos 100% si fue real como se narra en esta leyenda, prácticamente pues surge, ¿no? Y empieza a haber representaciones de Fray Antonio Alcalde con este símbolo. Entonces, ¿a partir de qué momento surge la necesidad de representar a un fraile con un simbolismo que puede tener muchísimo valor de uso sustancial? Aquí es donde ya me voy a empezar a introducir a propiamente la iconografía, darle un sentido iconográfico y entonces sí desglosar un poco la diferencia entre lo que es una alegoría y un simbolismo. Como forma de dar un contexto, a mí me gustaría hacer otra interrogante que sería presencia o ausencia, caducidad o renacimiento. Esto surge a partir de que sabemos de dónde proviene en la historia del arte la necesidad de hacer estas representaciones de una calavera en un cuadro, en una pintura, en una naturaleza muerta. Entonces, aquí les pongo yo dos ejemplos muy significativos que nos pueden dar cierto paralelismo a lo que se refiere a Fray Antonio Alcalde. La imagen de la calavera como símbolo de la caducidad del ser humano hace su aparición en la Edad Media con lo que se le conoce las danzas de la muerte, género caracterizador de este periodo. Calaveras y esqueletos conforman lo que es la gran danza. Aquí les pongo, como les mencioné, estos ejemplos en la cual para mí nos da una apertura de comprender la necesidad de la historia del arte de empezar a tener las representaciones de la muerte, empezar a concientizar, hacer conciencia al humano de que somos efímeros y de que solamente estamos por un paso y lo único seguro que tenemos es nuestra propia muerte. A partir de eso pongo este ejemplo de aquí, que es el retrato de una joven dama, que era muy común en la Edad Media, en donde hacían un retrato de la parte delantera, pero también ponían uno a lo que es al reverso de la pieza. En la primera parte, en el anverso, vamos a observar a una dama en la cual es un retrato y tiene un ramo de flores en la mano. Esto también es muy simbólico porque las flores se marchitan. Entonces, a partir de eso también viene el sentido de efímero. También vamos a observar que es una joven que tiene muchas decoraciones, joyas, cosas efímeras, que al final seas rico, seas pobre, tengas mucho poder, pues lo único seguro de aquí va a ser la muerte. Y lo que va a ser al reverso de esta pieza, vamos a observar esta muerte macabra, en la cual pues la podemos ver con un poco incluso hasta de sátira. Podemos observar que esta joven está representada con una risa muy macabra, con los ojos totalmente desorientados y algo enfrente de ella, en la parte de aquí lateral, observamos que está un espejo. Este es un espejo que también se manejaba mucho en la Edad Media en lo que es en el arte. El espejismo, ¿no? Mirarte a ti mismo, tener este sentido de tú te miras con la muerte está en ti, la muerte es lo más seguro. Y algo muy curioso también que observamos son las joyas que tiene esta muerte macabra en el reverso, que seguramente también hacen alusión a la riqueza, al poder. Y por otro lado pongo el ejemplo de lo que son los esqueletos. Algo que sí me gustaría recalcar es que hay una diferencia entre la representación de una calavera y la representación de un esqueleto.
Cuando en el arte se hacen representaciones de esqueletos, significa danza, significa algo más sentido a lo alegórico. Y cuando se hacen representaciones de calavera, es algo más poético. Es algo que tiene algo más allá de una pintura. Puede estar compaginado con alguna literatura, con alguna poesía. A partir de este contexto que yo acabo de mencionar, me gustaría centrarme en lo que es la caducidad y la muerte, que es donde proviene, donde podríamos nosotros ya darle una iconografía propiamente a los cuadros y a las pinturas de Fray Antonio Alcalde con el símbolo de la calavera en la mano. Esa idea de inmortalidad responde a la idea de eternidad que adquiere el símbolo en su entendimiento de la temporalidad. La muerte también es el nacimiento, si se le entiende como prácticamente el comienzo de otra etapa. Alberga en el símbolo una significación que se consuma en sí misma. Entonces, prácticamente aquí pongo estos dos sentidos de caducidad y muerte. Si lo observamos desde un sentido de eternidad, desde un sentido inmortal y espiritual, pues surge lo que es la temporalidad, que más adelante voy a platicar un poco sobre eso. Si lo observamos como un sentido de muerte, pues es el comienzo de otra etapa. Es el comienzo en el cual nosotros ya tenemos simbolismos, una significación que se puede, como menciono aquí, consumar en sí misma. La alegoría, por su parte, ve en la muerte el ciclo de las cosas. La vida está caduca y la muerte es la expresión de esa caducidad. Por ende, la muerte en la alegoría no apela a la inmortalidad, más bien a su esencia de término, de finitud. Y a partir de esto, en sentido iconográfico en las obras representativas de Fray Antonio Alcalde, pues cada una de las representaciones nos llevan a tratar de mirar un sentido del símbolo. Es por eso que se une a lo que yo lo defino como una alegoría poética. Y aquí me gustaría hacer una cita que creo que queda muy bien para poder comprender la diferencia entre alegoría y el sentido poético. Es una cita de uno de los cuentos de Borges que se llama Los Inmortales, en donde retrata la manera de entender la muerte en las dos temporalidades que pueden dividir a la alegoría y al símbolo. Abro cita. La muerte, a su alusión, hace preciosos y patéticos a los hombres. Estos se conmueven por su condición de fantasmas. Cada acto que ejecutan pueden ser el último. No hay rostro que no esté por desdibujarse, como el rostro de un sueño. Todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y lo azaroso. Entre los inmortales, en cambio, cada acto y pensamiento es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron. Sin principio visible, o es fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo. Cierro cita. Prácticamente, como les he mencionado, la alegoría en el sentido poético, pues es esto que nos trata de decir Borges, ¿no? Es esto de la inmortalidad, es este sentido del rostro de un sueño, del valor, lo irrecuperable, lo azaroso que podemos llegar a ser en la vida, y precisamente por eso me gustó unirlo a las pinturas de Fray Antonio Alcalde con el simbolismo de la calavera. Siento que puede llegar a ser también muy, muy romántico en ese sentido. La caducidad se presenta como el punto de fuga en donde la alegoría podrá disgregar el sentido a partir de este hecho, la muerte. Genera la producción de sentido que solo le brinda la intuición de la caducidad de las cosas e intentará por sobre todo el cuidado por salvarlas de lo eterno. La calavera no es significado de muerte. Esto sí es que quede muy claro para el arte. No precisamente tiene que ser sinónimo de muerte, sinónimo de terminar. Es una imagen que permite leer la historia como un proceso de desintegración continua o decadencia natural que a su vez hace notar en el presente algo pasado, en este caso un rostro humano vivo.
Eso también es muy importante porque no, como les menciono, no significa muerte, sino que también puede tener esta otra connotación iconográfica que nos remite al pasado, que nos remite a lo que fue la persona, que tiene una historia, un pasado, un presente y va a tener un futuro. La alegoría genera una tensión en la temporalidad, donde da cuenta de algo pasado en el presente. La ruina de lo que alguna vez fue el fragmento de algo que anteriormente estaba entero. Por eso mismo me gustó hacer esta unión al sentido iconográfico y poderle dar una iconografía a cada uno de los cuadros de Fray Antonio Alcalde donde lo representan, para mirar esta necesidad, como les mencionaba, del hombre al querer tener estos símbolos en cada una de estas pinturas. Esta ilusión de la imagen donde se presenta la calavera intensifica en cierta medida la sensación de materialidad, corporalidad, puesto que el sentido humano con la alegoría de la muerte nos proyecta esa sensación de un espacio tridimensional, donde un fraile tiene la sensación de estar frente a lo efímero, lo real y verdadero. Entonces, es aquí también donde surge un poco y hago esta mezcla con lo que nos remite mucho Borges en Los Inmortales. Esto hace que la plasticidad de Fray Antonio Alcalde tenga un proceso de identificación, lo que nosotros podemos definir como la mímesis, con la imagen que se está complementando en un proceso de mirar la sistematización y como un ejercicio de meditación dirigidos a una experiencia mística. Y ya a manera de conclusión, me gustó hacer este otro estudio en donde es importante hacer notar que la devoción existe en una imagen. ¿Cuál es el papel que juega el espectador? ¿Cuál es el papel que vamos a jugar nosotros como espectadores a la hora de remitirnos a mirar la obra donde se representa Fray Antonio Alcalde? Se juega un papel importante, puesto que implica una posición donde el individuo toma una distancia del objeto observado. En nuestro caso es todo lo contrario. Hay una estrecha relación entre la imagen y el individuo, mirando así que hay formas diferentes de observar la imagen, donde puede ser desde un lenguaje devocional y como un lenguaje de admiración y técnica. Yo lo defino como mirar lo contemplado, donde hace conscientemente aludida la actividad meditativa. Una obra de arte, cuando refiere o se hace referencia a algo místico, a algo más espiritual, tiene doble función. No nada más nos podemos centrar en la técnica y mirar qué tipo de obra es, qué pieza, cómo está constituida, sino que además tiene una carga espiritual y una carga devocional. Y es aquí donde entra el ejercicio de la mirada. Lejos de actuar de manera aislada, se relaciona simultáneamente con los otros sentidos corporales que perciben el espacio representado de un cuadro. Por ejemplo, la percepción de color, puntos de fuga, entre otros elementos compositivos, donde ciertamente hay una relación espiritual de materialidad y presencia al contemplar la corporalidad dividida. La intocable isla de lo espiritual, alegoría de la muerte y la transición de lo efímero poético en el ser humano. Y bueno, pues hasta aquí llega este pequeño análisis iconográfico de lo que pude hacer un estudio referente al sentido de la muerte, de la calavera, aunándolo a la alegoría y a lo poético. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, maestra María José Romero. Ya estás recibiendo muchos aplausos de parte de los participantes del seminario. Y con esto también quiero aprovechar para invitar a quienes nos siguen vía Facebook para que dejen sus comentarios y preguntas que estaremos leyendo hacia el final de esta sesión. Vamos a continuar ahora con el doctor Alejandro Quesada Figueroa. Me permito leer una semblanza de su trayectoria. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es maestro en Historia de México y doctor en Historia Iberoamericana por la Universidad de Guadalajara. Actualmente se desempeña como profesor en el Departamento de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la misma Universidad de Guadalajara. Es candidato
en el Sistema Nacional de Investigadores, promoción 2020, y sus líneas temáticas de epidemia, la historia de Jalisco, filosofía de la historia, historia de la Virgen de Zapopan. También cuenta con publicaciones en revistas especializadas, la revista Salud, Historia y Sanidad de Bogotá, Colombia, Estudios Jaliscienses, del Colegio de Jalisco, así también como otras publicaciones muy destacadas en libros colectivos. En esta ocasión, el doctor Quesada nos presenta la ponencia Hombre de Dios, Hombre de Estado, la polémica entre el obispo Antonio Alcalde y el intendente Antonio de Villorrutia y Salcedo en el ocaso de la Nueva Galicia y la fundación de la Intendencia de Guadalajara, 1786-1787. Muy bienvenido, doctor Quesada, te escuchamos. Muchas gracias, maestra Ixchel. Un gusto para mí estar aquí de nuevo y muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. A ver si se ve mi pantalla. Bueno, lo que agarre esto. Bien, el tema con el que estoy incursionando esta ocasión aquí al seminario, pues está muy distanciado del año pasado, porque el año pasado eran unas temáticas un poco más demográficas, y ahora quise incursionar en un tema que a mí me causó mucho revuelo leyendo, ¿no? O sea, leyendo fue cuando me di cuenta que había una situación de tensión muy grande entre Fray Antonio Alcalde y el primer intendente de Guadalajara, que es Antonio de Villorrutia y Salcedo, que ya más adelante explicaré cuál es el motivo de esta situación, y que considero que nos puede dar luces en cuanto al pensamiento político del propio obispo, ¿no? Y que creo que es muy interesante revisar. Cabe señalar también que es una investigación que está en ciernes, porque gran parte de los documentos que nos pueden ayudar en este sentido, pues se encuentran en el Archivo de Indias en Sevilla, y que pues afortunadamente ya están ubicados. Esa es una ventaja que tenemos, que ya están ubicados, están localizados, entonces solamente es ya cuestión de ir a revisarlas, y que espero hacerlo pronto. Bien, quiero contextualizar un poco en torno a esta época que estamos hablando, ¿no? A Fray Antonio Alcalde le toca vivir una de las épocas, una de las décadas más complejas en torno a la cuestión de, pues, social, política que está viviendo la Nueva España, sobre todo enfocándonos en dos cuestiones, ¿no? Una que no puedo dejar de mencionar, que es el año del hambre de 1785, que pues sumamente difícil para la Nueva España, y que también lo fue para el Obispado de Guadalajara, y también lo fue la instauración de una nueva forma de entender la espacialidad para la Nueva España, para la Nueva Galicia, que es la instauración de las intendencias, ¿no? Y la desaparición, por tanto, también de los reinos o las provincias que antiguamente existían, ¿no? ¿Qué pasó con la provincia de Guadalajara? Con la provincia de Guadalajara, el antiguo reino de la Nueva Galicia, pues es a partir empieza a ver su final en pleno periodo de gobierno del obispo alcalde. Eso es algo que debemos tener muy en cuenta, ¿no? Ya es a las postrimerías de su propio gobierno de obispado, que tenemos que en el 4 de diciembre de 1786, pues sabemos, ¿no?, que se emite la Real Ordenanza de Intendentes por parte de Carlos III, la cual se viene a hacer efectiva aquí a la Nueva Galicia hasta el 17 de marzo de 1787. Con este acto, pues se da la supresión del antiguo reino de la Nueva Galicia y se fundan en su lugar las nuevas intendencias de Guadalajara y Zacatecas. Sin embargo, la intendencia de Guadalajara tenía una peculiaridad con respecto al resto de las otras 11 intendencias que se fundaron, ¿no? Porque son 12 las que se fundan, incluida la de Guadalajara, ¿no? Y solamente la intendencia de Guadalajara era la única que conservaba una real audiencia. Entonces,
El intendente de Guadalajara, además de ser, como sabemos, juez y parte, etcétera, de como lo que se mandaba hacer en la reordenanza de intendentes, también era presidente de la Real Audiencia. Es algo que no le sucedía ni al intendente de Puebla, ni etcétera, ¿no? Era una situación peculiar y que pues también le daba una cierta autonomía en decisión y qué es lo que cuesta, ¿no? Finalmente es lo que termina siendo una tensión posterior, ¿no? ¿A quién se nombra como el primer intendente de Guadalajara? Es a don Antonio de Villaurrutia y Salcedo. Es el primero de los 6 intendentes que tuvo Guadalajara, y cabe destacar que es el único que es criollo, ¿no? El resto son intendentes que vienen desde la península. ¿Quién es Antonio de Villaurrutia y Salcedo? Pues él es un hijo de un capitán que se llama José de Villaurrutia, que era originario de Vizcaya y que terminó siendo también un personaje muy importante dentro de la historia tlaxcalteca, porque se vuelve también el presidente de la parte que todavía existía en Tlaxcala del Senado tlaxcalteca, que se preservó durante esta época. Él era el presidente español de esta institución, ¿sí? Y ahí es donde nace Antonio de Villaurrutia y Salcedo. Él nace en Tlaxcala el 18 de junio de 1712 y muere en la Ciudad de México el 9 de junio de 1793. Es decir, le toca prácticamente, es contemporáneo totalmente, bueno, unos cuantos años menos que Fray Antonio Alcalde, y les toca coincidir, ¿no? Y les toca coincidir en Guadalajara, cuando pues uno llega como obispo y el otro llega como intendente. Sin embargo, Villaurrutia y Salcedo tiene otro tipo también de ocupaciones a lo largo de su carrera, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar entre algunas de ellas que pues fue catedrático de la Universidad de México y también fue oidor de la Audiencia de Santo Domingo, y así como también visitador de la isla de Cuba, ¿no? Entre otros cargos que también tuvo. Es hasta 1763 que pasa a ocupar la plaza de oidor en la Ciudad de México, en donde también se convierte en oidor decano. Y de ahí es cuando llega finalmente a Guadalajara, y también tiene un puesto en la Real Audiencia. O sea, él previamente ya estaba asentado aquí en Guadalajara y era regente, tenía el cargo de regente dentro de la Audiencia de Guadalajara, y es nombrado finalmente como el primer intendente cuando se hace la transformación de las políticas tras las reformas que se hicieron, ¿no? Y es así que el 17 de marzo de 1787, cuando él ya cuenta con 65 años de edad, se convierte en regente y gobernador intendente de Guadalajara, y así como presidente de la Real Audiencia. Entonces, es ahí donde empezamos a encontrar que es un personaje que tiene muchos parecidos también con Fray Antonio Alcalde. ¿En qué sentido? Porque es un personaje que le gusta él ayudar, ¿sí? Ayudar a la sociedad. De hecho, a él se le deben, por ejemplo, varias obras, puentes en la ciudad, obras hidráulicas también en la ciudad que se impulsaron para el beneficio de la población. Y también era un personaje que le gustaba a él hacer las cosas, porque como mencionaré más adelante, pues él se dedica a hacer una descripción incluso acerca de la cuestión de las cosechas o de los temporales dentro de la propia intendencia que le toca gobernar. Y es así que, pues, es un hombre que le gusta él trabajar y hacer las cosas, ¿no? Pero llega un momento de tensión con el obispo, ¿no? Uno pensaría que se llevarían bien. Bueno, aquí hay un mapa de lo que quedó, ¿no? De el antiguo reino de la Nueva Galicia, ahora como intendencia de Guadalajara, y qué es lo que le toca a Villaurrutia, ¿no? En 1789, Villaurrutia realiza una descripción de las jurisdicciones, pueblos y vecindarios de la intendencia de Guadalajara, así como la información, les decía, de las cosechas y temporales
y se fue mandada a Madrid en 1791, el mismo año en el que él dejó su puesto por jubilación. O sea, él deja su puesto por jubilación y muere 2 años después en la Ciudad de México por vejez, ¿no? También cabe señalar, bueno, esto ya es como el preámbulo de lo que viene a ser el encono que encuentra con Alcalde, que el 20 de diciembre de 1787 se encarga hacer bueno, esto se encuentra en el archivo histórico de Jalisco, en los libros de gobierno. Hay una circular con fecha 20 de diciembre de 1787, donde el intendente Villaurrutia manda a hacer un sondeo sobre los bienes de comunidad de cada pueblo de indios de la intendencia, ¿no? Y recibe como contestación, por ejemplo, con el alcalde mayor de Santa María del Oro, que es el primero de varios que empiezan después a hacer, que reportan que solamente el pueblo y su cabecera tienen bienes de comunidad, pero que tanto la cabecera como los 6 pueblos sujetos a ella tienen ganado y mulas que pertenecen a las cofradías. Entonces, aquí es donde empieza a haber ya el problema, ¿no? ¿Por qué? Entonces, los bienes de comunidad, que bueno, cabe explicar un poco qué son los bienes de comunidad, ¿no? Durante el periodo del gobierno de los Austria, se otorgaron pues tierras de comunidad a las comunidades indígenas, en las cuales ellos podrían tener, creo que alrededor de 60 varas, pertenecían esas tierras a la comunidad, ¿no? Y ellos podían explotarlas, etcétera, hacer uso de ellas y pertenecían a ellos, ¿no? Pero con las reformas borbónicas se viene a hacer una modificación, se desaparecen tierras de comunidad y empiezan a ver la cuestión hacendaria, ¿no? Crecer las haciendas, obligando a muchos de estos indígenas a involucrarse dentro de la cuestión hacendaria como peones, ¿no? Y desaparecen, por ejemplo, también las cajas de comunidad, que eran pues, cajas de ahorro de la propia comunidad indígena, y para ir a costear después las guerras napoleónicas. Y es en esta discrepancia que el intendente Villaurrutia pues se queja. Él se queja y dice, no, es que los bienes de comunidad deben de prevalecer para las comunidades de indios. No deben de separarse. ¿Por qué? Porque con las reformas borbónicas se les empiezan a quitar todos estos bienes de comunidad y el intendente está tratando de defenderlos a que conserven las tierras de comunidad los indígenas, incluso desconociendo algunas ordenanzas que había dejado el propio Gálvez. Entonces es una situación que empieza también a generar tensión con el propio virrey, y esto lo hace, ¿por qué? Porque pues él se considera titular de la Real Audiencia, entonces empieza a tener estos problemas, pero el momento en el que finalmente entra en problemas con Alcalde, pues empieza desde 1789, ¿no? Que es cuando tenemos que Villaurrutia pues realiza una descripción de las jurisdicciones y los pueblos de los vecindarios de la Intendencia de Guadalajara, y también empiezan a ver después, en el siguiente año, el propio virrey solicitó a los intendentes información de sus partidos. Sabemos que las intendencias se subdividieron en partidos, y Villaurrutia se manifestó partidario del restablecimiento del reparto de mercancías a los indígenas que habían sido suprimidas por Gálvez, ¿no? Entonces ya me adelanté un poco explicando esto, pero es esta cuestión que empieza a haber, ¿no? Hay reales cédulas también localizadas, mandadas al obispo de Guadalajara con fechas 10 de enero de 1790 y del 6 de junio del mismo año, en la que se gira la instrucción de la redacción de un reglamento muy peculiar, que es el reglamento para los bienes de comunidad de los naturales. Entonces, ahí es donde yo encontré una referencia que a mí me llamó mucho la atención, y esa es por medio de la obra de Ramón María Herrera, en la cual se menciona de una manera muy somera, incluso es solamente 1 o 2 renglones, que en su obra, en su estudio que hace acerca de la relación económica del intendente Abascal y Sousa de 1803, que existió un conflicto entre el obispo alcalde y el intendente Villaurrutia a raíz de la redacción de este reglamento solicitado, y que es un conflicto que incluso terminó siendo dirimido por el Consejo de Indias.
Ujú. Entonces, eso es algo que creo que llama mucho la atención porque continuamente hemos oído aquí en el seminario que son muy pocos o prácticamente es muy difícil encontrar algún documento escrito por el propio alcalde en el cual nosotros podamos vislumbrar su ideario, ¿no? Su ideario político o este tipo de cosas. Por eso es que la ponencia se nombró de esta manera, ¿no? Un hombre de Estado y un hombre también de Dios. ¿Por qué? Porque aquí está haciendo una defensa también enfrentándose al sistema que se está queriendo implantar en ese momento. ¿Cuál es el meollo del asunto del conflicto entre Villaurrutia y alcalde? Pues son las cofradías, que son las que se mencionaron, por ejemplo, en el caso de Santa María del Oro, ¿no? Las cofradías y los bienes de comunidad es el asunto que está enconando a los dos hombres más importantes de la intendencia en este momento, ¿no? ¿Cuál es la postura de cada uno de ellos? Villaurrutia dice que los bienes de comunidad son todos, incluidas el ganado, incluidas también pues, los caballos, etcétera, que pertenecían a las cofradías, ¿no? Y alcalde sale a la defensa de las cofradías y dice, no, es que las cofradías tienen también sus posesiones y esas no pertenecen a los pueblos indígenas, no son parte de las comunidades de indígenas. Finalmente, la disputa, pues, el que sale victorioso es Fray Antonio Alcalde, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que tiene una muy buena argumentación y ganó el pleito ante el fiscal de Indias, ¿no? No se sabía exactamente dónde estaba ese documento, ajá, sin embargo, tuvimos la fortuna de que el doctor Carvajal, David Carvajal López, lo localizó y lo encontró hace aproximadamente 3 años, pero no logró estudiar. Él iba a hacer otro tipo de estudios, pero lo localizó ¿en dónde? En Cofradías, Censos de Indios y Cajas de Comunidad del Archivo de Indias para el año de 1790. Uh-huh. Aquí está esta sí está subida en la página de Pares en internet, ¿no? Pero es la contestación del intendente, la que no está subida es la de alcalde. Uh-huh. Está con este legajo de números 1722 y que llama, bueno, sería interesante que también se pudiera subir la de alcalde, ¿no? ¿Cuál es la importancia del documento? Podríamos estar por primera vez ante un escrito de puño y letra del obispo alcalde, donde se puede vislumbrar su ideario político a través de la argumentación hecha en defensa de las cofradías de su obispado, que le permiten incluso ganar el pleito que llegó hasta o sea, ya para haber llegado a Indias es un impacto muy grande, ¿no? Y también en este documento podríamos vislumbrar este choque ideológico tras la implantación de un modelo de intendencias para dos hombres que prácticamente les tocó vivir toda su vida en un modelo antiguo y de repente tienen que adaptarse a uno nuevo, ¿no? Bueno, a grandes rasgos esto es lo que se lleva hasta este momento de... Ay, ¿cómo? Déjame para compartir. Ya no se ve la pantalla, ¿verdad? Entonces, hasta este momento es lo que se lleva y espero poder consultar el documento en diciembre en Sevilla. Entonces, para complementar esta otra parte. Y pues, a grandes rasgos es lo que les vine a traer un pequeño avance de lo que he trabajado y que pues espero complementarlo porque creo que va a ser un tema muy interesante. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctor. Felicidades por tu aportación. Y a continuación, me siento muy contenta de darle la bienvenida a un nuevo integrante de este seminario, al doctor Sergio Francisco Rosas Salas. Él es profesor investigador titular del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se doctoró en Ciencias Humanas por el Colegio de Michoacán y es miembro de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica y también del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. Él estudia la relación entre Iglesia y Estado y sociedad en la época contemporánea. El doctor Sergio Francisco nos va a presentar la ponencia La memoria de Fray Antonio Alcalde en el Porfiriato, Catolicismo Social y Liberalismo en Guadalajara. Bienvenido, doctor Sergio, un gusto tenerte con nosotros en este seminario.
Muchas gracias, maestra Excel. Muchas gracias a todos. Me ha resultado muy interesante escuchar a los compañeros y además de esperar igualarlos en calidad, les reconozco que han seguido los tiempos perfectamente, así es que nos comprometen a cumplir en tiempo y forma con los horarios que nos tocaron. Voy a compartir, por lo tanto, directamente ya mi PowerPoint para que de una vez entremos en materia. Efectivamente, como comentaba la maestra Ruiz Anguiano, yo les quiero presentar esta mañana todavía una ponencia que titulé La memoria de Fray Antonio Alcalde en el Porfiriato, Catolicismo Social y Liberalismo en Guadalajara. Y creo que va muy de la mano con las dos ponencias, por un lado respecto a la representación que se tiene de Fray Antonio Alcalde y de la memoria, y por otro lado, ya no tanto intentar entender el pensamiento político de Fray Antonio, sino cómo la herencia y el legado que dejó en la ciudad de Guadalajara contribuyó para que a fines del siglo XIX este pudiera ser retomado y renovado como una tradición que era importante, y es lo que pretendo demostrar, en un momento específico de la historia de la ciudad. Las fuentes principales definitivamente no se tratan de un descubrimiento novedoso, y en ese sentido sí me distancio un poco de la ponencia anterior. Se tratan de textos que ya son ampliamente conocidos y que no solamente se publicaron en su momento, sino que han merecido la reedición en algunas ocasiones. Por ejemplo, este centenario alcalde, la breve relación de las fiestas celebradas en la ciudad el 7, 8 y 9 de agosto en honor de Fray Antonio Alcalde, que se publicó desde 1892 y que además fue reeditado por don Tomás de Híjar, nuestro querido amigo don Tomás, y que apareció recientemente con fecha muy reciente de 2018 en la Biblioteca Alcaldiana que está publicando la Universidad de Guadalajara. De modo que lo que pretende esta ponencia es hacer una relectura de estos documentos conocidos, aportando algunas otras publicaciones de la época que ciertamente no han sido tan revaloradas para recomponer y reconstruir este momento histórico. En ese sentido, por ejemplo, les presento aquí la pieza que se presentó por el primer centenario alcalde, pero las reseñas que se hicieron ya no en la ciudad, sino en la catedral y el elogio fúnebre que pronunció el doctor Atenógenes Silva. En ese momento todavía canónigo de Guadalajara, pero ya elegido obispo de Colima, y posteriormente, como todos sabemos, Atenógenes Silva llegará a ser el arzobispo de Michoacán. El objetivo de mi trabajo es analizar las fiestas del centenario del fallecimiento de Fray Antonio Alcalde realizadas en Guadalajara en 1892 para comprender cuál era la memoria que se tenía de Monseñor Alcalde a fines del 19 y cómo esa memoria se utilizó para exaltar la armonía entre la Iglesia Católica y las autoridades civiles en la ciudad durante el Porfiriato. Y en ese sentido me pareció fascinante encontrar este material, porque a diferencia de otros ejemplos, estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Puebla, donde sí el enfrentamiento entre liberales y católicos es muy abierto a partir de 1880, o de la misma Ciudad de México, Guadalajara, tal vez algunos otros ejemplos como el mismo Querétaro o Durango intentan esta conciliación, y si algo resulta interesante de estos materiales es que en efecto hay un profundo interés de parte de las autoridades civiles y eclesiásticas por mostrar que tienen un objetivo común. Y esto es lo que quiero ir mostrando un poco en estos minutitos que me tocan. El primer gran ejemplo, bueno, el Santuario de Guadalupe y el monumento a Monseñor Alcalde, que fue realizado por convenio del ayuntamiento y que, bueno, efectivamente y afortunadamente ha sido revalorizado en los últimos años en la ciudad. Pero también a partir de eso, pues, lo que yo sostengo es que las fiestas del centenario fueron utilizadas como un mecanismo simbólico a través del cual se hizo evidente a los habitantes de Guadalajara la armonía entre el poder civil y el poder religioso en aras del progreso de la ciudad. Y se mostró hacia el exterior, es decir, hacia todo México, la visión de una ciudad en paz enfocada en la modernidad y en el progreso. Y creo que esto nos ayuda incluso a derribar viejos mitos historiográficos, y eso es algo que la labor en torno a Fray Antonio Alcalde ha realizado desde hace muchos años y de lo cual esperamos
seguir no nosotros, sino en general como seminario, que los trabajos puedan contribuir. Se trata de mostrar que gracias a la presencia y a la labor, y en este caso a la memoria y a los homenajes a Fray Antonio Alcalde, en distintos momentos históricos de la ciudad, se mostró que tanto autoridades civiles como eclesiásticas tenían un mismo objetivo común, y este era el de la modernidad y el progreso. A veces, y nos los enseñaban prácticamente desde primaria, se pintaba a los conservadores, a los católicos como conservadores retrógradas en contra del progreso, y si algo queda claro a partir del ejemplo del Cabildo Catedralicio y de las autoridades eclesiásticas de Guadalajara a fines del 19, es que la memoria de Fray Antonio Alcalde le sirve para fomentar este progreso y para mostrar este afán de modernidad que se expresa en el bienestar material de la ciudad y en la preocupación común con las autoridades del liberalismo triunfante por hacer de Guadalajara una ciudad cómoda para sus habitantes, que no se quede atrás en el desarrollo urbano que está viviendo y que está transformando en ese momento la ciudad. En ese sentido, la Iglesia Católica aprovechó las fiestas para subrayar su papel como constructora de paz, ¿no? Don Pedro Loza se había caracterizado a lo largo de su episcopado precisamente como constructor de la paz y como una aliada fundamental en la búsqueda del progreso y el bienestar material. Y los gobiernos liberales, por su parte, también subrayaron la importancia del orden y el progreso como resultado del régimen liberal y porfirista, y se mostraron efectivamente a partir del papel del ayuntamiento, que en sus actas, por ejemplo, en 1892, insiste mucho en los festejos, mientras sigue insistiendo, por ejemplo, en la pavimentación o en la implementación de agua potable en la ciudad, como un actor central en el desarrollo urbano de Guadalajara. En ese sentido, confluyen a partir de la memoria del alcalde múltiples esfuerzos, como el de la modernidad, el progreso y el bienestar material de la ciudad. Muy brevemente, y sin que entremos en absoluto en detalles, las fiestas se realizaron en general del 3 al 7 de agosto de 1892. Hubo certámenes escolares de niños y niñas, cada género por separado. En las escuelas públicas se siguió el modelo tradicional de preguntar a todos los contenidos escolares a los niños más destacados. Yo no sé si esos niños estaban muy felices con los festejos, ¿verdad? Como que para festejarle te vamos a hacer un examen de todo lo que deberías saber. Y a mí no me hubiera puesto muy feliz, pero bueno, fue el modo en que se festejó en las escuelas, y el niño ganador y la niña ganadora recibieron cada uno 25 pesos, que no era poca cosa en 1892. En las escuelas parroquiales, a diferencia del modelo de examen realizado el día 3 de agosto, el día 4 se realizaron los certámenes de escuelas parroquiales, y en ella se hizo lo que le llamaban la contienda de saberes. Un niño defendía una postura y el otro le rebatía, ¿no? El viejo modelo de debate, también separado entre niños y niñas. Y finalmente, el 7 de agosto hubo un toque global de campanas y estallido de cohetes. El 7 de agosto, al rayar el alba, cuentan las crónicas, todas las iglesias de Guadalajara tocaron las campanas para recordar que precisamente hace 100 años, en ese momento, había muerto Fray Antonio. Se hizo una acción de gracias en catedral pagada por el Cabildo, y más tarde se hizo una procesión de carros y una gran velada nocturna. Y puse nocturna, no sé por qué, pero debería ser nocturna. La procesión de carros es muy interesante porque en el sexto carro, por ejemplo, venía Fray Antonio Alcalde, un niño disfrazado de Fray Antonio Alcalde, pero en el primero de ellos venían unos niños disfrazados de angelitos, y junto a ellos iba otro, Fray Antonio Alcalde, acompañado de la ciencia y de la modernidad. De modo que mostraban que la fe y la ciencia estaban unidas para llevar a la modernidad a la ciudad en ese momento, y por lo tanto estos ejemplos se hicieron públicos en el transcurso precisamente de lo que hoy es Avenida Alcalde, en la importancia que esta memoria compartida tenía. ¿Cuáles son los elementos? Y esa es como la pregunta fundamental que hacen que pensemos, o que hayan pensado en Fray Antonio como un elemento fundamental para este pensamiento y para esta unidad entre la modernidad, el progreso y el orden y la paz. Aquí empezamos a ver un poco cómo lo van desarrollando los distintos actores públicos. Entre las celebraciones religiosas, bueno, hubo misa de acción de gracias, la función solemne y el sermón fúnebre de Atenógenes Silva.
Vean ustedes, por ejemplo, qué ocurre en la catedral, ¿no? El acto religioso verificado en la iglesia metropolitana tuvo un carácter verdaderamente grandioso e imponente. El vasto templo fue severa y grandiosamente engalanado al grado de parecer como otro diferente del habitual. Había tristeza en su conjunto y en cada uno de sus detalles, pero una tristeza suave, grandiosa y divina. Negras cortinas orladas de oro pendían del alto cornizamiento de donde arrancan las bóvedas y ondeaban en el remate de las elevadas columnas. Colosales repisas adheridas de trecho en trecho a los muros laterales sustentaban enormes candeleros que parecían de oro en los cuales ardían gruesos blandones. Es decir, la memoria fúnebre finalmente se expresa también como una celebración de lo público. Y sigue, prelados, gobernadores, personas privadas hoy y ayer, cualquiera que sean sus ideas políticas o religiosas, no bien empuñan las riendas de la autoridad y se encuentran al frente de alguna fortuna, echan a andar por esos mismos caminos y con emulación digna de alabanza, procuran aventajarse los unos a los otros por medio de la realización de obras útiles y benéficas para la generalidad. Es decir, la memoria de Fray Antonio Alcalde contribuye a celebrar y a impulsar las mejoras útiles y benéficas. Así hemos visto al señor alcalde fundar el hospital y al señor Cabañas levantar el hospicio, al gobernador don Antonio Escobedo echar los fundamentos de la penitenciaría y al general don Ramón Corona dotar a Guadalajara de un monte de piedad. Como ven, comparan a la máxima autoridad diocesana, el obispo, junto con la máxima autoridad estatal, que es el gobernador. Y los hacen a los dos pares en términos de que contribuyen al desarrollo urbano y al bienestar de Guadalajara. Esta es la figura que más se repartió y múltiples estampitas y grabados de Fray Antonio Alcalde con esta imagen. Santos Coy, de lo dicho se desprende por qué su acción social fue tan magnífica, siendo la religión, la caridad y la ciencia los grandes elementos del bienestar social. Y eso es sobre todo lo que quería subrayar. La religión y la caridad, la religión y la ciencia se vuelven los elementos centrales a través de los cuales se fomenta el desarrollo y se festeja el papel de Fray Antonio como benefactor de la ciudad. El elemento que los une es la caridad y por eso desde entonces, en 1892 y a partir de esa fecha, se le reconoce como el héroe de la caridad. Al señor alcalde, para descender a algunos pormenores, se le debe una parte importantísima de la ciudad y siempre coadyuvaba a todas las mejoras de ella y aún estableció muchas industrias importantísimas en aquella época. Los aportes que en ese momento se subrayaban, ¿no? Hay muchos más, pero la memoria que Santos Coy hizo en aquellos años recupera básicamente 4. El Beaterio de Santa Clara, en esta foto donde debería estar, la caridad, el cuidado de las mujeres y el fomento a la educación. Y eso es algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención porque finalmente cuando hice la primera lectura y el primer planteamiento, que va en términos de lo que les estoy señalando, no consideré error mío, condicionado evidentemente por mi condición, no pensé en ese momento en el papel de las mujeres. Y sin embargo, si algo caracteriza y puede ser muy importante en un análisis más profundo de este trabajo, es que están muy preocupados por enaltecer el papel de la mujer. Eso es muy interesante y por eso también recuperan el Beaterio como un ejemplo que Fray Antonio aporta a la sociedad tapatía. El santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, bueno, no hay mucho más que explicar, la devoción y la fe. El hospital de Belén, y vean, dice Santos Coy, tales son, en convendiosísimo resumen, los principales beneficios resultantes de esa grandiosa obra que estriba en el recinto, en cuya puerta principal está escrita esta breve dedicatoria que en su propia sencillez dice mucho más que el mejor redondeado epígrafe académico. Antonio Alcalde a la humanidad doliente. Y finalmente la universidad, ¿no? Es llegado al punto de averiguar qué clase de servicios al bien público se siguieron del establecimiento de la universidad, haciendo mérito de que nadie ha osado poner en tela de juicio aquí que para el tiempo de la elección aquel plantel significó un gran paso dado en pro de nuestra cultura. Vamos pues ya acercándonos, me quedan 4 minutitos al cierre de mi ponencia. Quiero mostrarles otras dos citas que creo que me ayudan a sostener lo que voy a decir al final.
Francisco Escudero López Portillo, diputado liberal por Jalisco en el Congreso de la Unión, decía: con estas dobles manifestaciones de la cultura y en las postrimerías de este siglo, es decir, el XIX, surge a la vida social, a la hermosa armonía de las naciones, nuestra patria tan rica, tan bella, tan noble y tan honrada por sus hijos. La locomotora surca con su velocidad de pensamiento y su hálito de progreso nuestras praderas y nuestras montañas. La electricidad pone sumisa en comunicación los más apartados rincones del país entre sí y con el resto del orbe civilizado. Y nuestro nombre internacional es conocido y respetado en toda la redondez de la tierra. Y al mismo tiempo, los más puros sentimientos, los que honran al género humano, anidan aquí y toman cuerpo siempre que la ocasión lo reclama. Aquí se trabaja por la instrucción popular, por la emancipación de la mujer, por el alivio de los afligidos y por la protección de los menesterosos. Es muy interesante el discurso que establece Escudero y López Portillo, porque hablando del reconocimiento internacional que va tomando Guadalajara y México, o lo que él asume que está ocurriendo hacia el exterior, unifica la locomotora y la electricidad con los más puros sentimientos que honran al género humano. Y al mismo tiempo dice, se trabaja por la instrucción, por la emancipación de la mujer, por el alivio de los afligidos, por la protección de los menesterosos. Es decir, a partir de Fray Antonio, se subrayan estos elementos que él, ya hemos visto, contribuye a dar a la ciudad, para insistir en que este es el camino que se debe seguir durante el porfiriato para fortalecer el bienestar de la ciudad. Y el poeta Gilberto Jasso, no me meto en la calidad de sus versos, no lo sé, pero me interesa la idea que plasma en estos 4 versos. Erige el hospital, erige el templo, comprende a un tiempo al cielo y a la tierra, y el ideal que su cerebro encierra da a los futuros siglos el ejemplo. Es decir, un elemento espiritual con un elemento civil que, como él lo dice, une cielo y tierra para dar un ejemplo a este porfiriato que está hablando y se está representando a sí mismo. Conclusiones, pues. En 1892, la memoria de Fray Antonio Alcalde contribuyó a sostener y defender esa unidad entre cielo y tierra, es decir, la unidad entre iglesia y Estado con un fin común, que fue establecer el bienestar y la mejora material de la ciudad. Guadalajara, Juan Hugo Sánchez, por ejemplo, nos ha demostrado, está transformándose enormemente en estos años, y finalmente se busca que esta transformación ocurra de la mano de las 2 autoridades y que se exprese en este caso concreto en educación, salud y templos, y al mismo tiempo se quiere hacer público 2 elementos: la unidad del poder civil y religioso en Guadalajara entre sus habitantes y hacia el exterior, es decir, que las demás ciudades de México reconozcan esta unidad en Guadalajara, y finalmente subrayar que ambos, iglesia y Estado, actores civiles y eclesiásticos, tienen como objetivo común la modernidad y el progreso de la ciudad. Y justamente en este momento son 20 minutos y cierro mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio Rosa. Sin duda esta sesión ha sido muy rica y muy diversa. Reitero mi felicitación a los 3 ponentes por ello. Y a continuación abro la sesión a las preguntas o comentarios que quieran hacer los integrantes de este seminario y también quienes nos siguen por Facebook. No sé si quiere comenzar alguien con algún comentario o pregunta. Sí, maestro Edgar Yáñez. Hola, ¿qué tal? Felicidades a los 3 ponentes, a María José Romero, Sergio y Alejandro. Muy diversas las posturas, digamos, de enfoque al tema alcaldiano. Voy a hacer un comentario a los 3, un tanto como pregunta, también como cuestionamiento. Bueno, voy a empezar con la ponencia de la maestra Romero. Muy interesante la apreciación sobre este elemento iconográfico de la representación alcaldiana de la calavera, ¿no? Sin embargo, sí conviene ahí matizar este quiebre de la iconografía a partir de lo que mencionaba el doctor Sergio, de estas conmemoraciones centenarias del fallecimiento, que también se hace una convocatoria para el concurso que va a ir un poco al tema que voy a hablar con el comentario que quiero hacer con el doctor Sergio, de esta convocatoria de pintura, ¿no? Y que gana precisamente una mujer, una pintora, y es el cuadro donde por primera vez aparece representada la calavera.
Sin embargo, la calavera parece muy tímida, parece muy hasta abajo, ¿no? Sin embargo, creo que es la primera aparición, como lo han comentado aquí ya en otras sesiones del año pasado, de esta digamos, inserción de la calavera, ¿no? Aquí más bien ya es como lo posterior, cómo se reinterpretan. Inclusive yo me gustaría saber si la maestra Romero, en el caso del doctor Sergio, saben de estas otras pinturas que concursaron, o sea, porque si ganó una es porque hubo más en concurso, y si ya se tenía esta idea de la calavera en ese momento, ¿no? Porque ya desde entonces pareciera que se torna ya en el modelo iconográfico de Alcalde, ¿no? Inclusive a diferencia de si se le representa más joven, si se le representa un poco más cercano al rostro de la máscara fúnebre, o muy alejado, como ya también nos lo expuso el maestro, se me fue su nombre, sobre esta idea de confundir los rostros de Alcalde con otro personaje en una medalla, ¿no? Donde aparece también un personaje distinto, pero aún así a veces esta parte iconográfica queda muy representada. Y yo creo que, no sé, a lo mejor aquí más bien es un poco de mi cosecha en torno al acercarme a la figura de este obispo dominico. Si la calavera tenía más que, como lo menciona la maestra Romero, esta representación con la muerte o esta relación con la muerte, más con la austeridad, pensando en que Alcalde venía, como dicen sus primeros panegiristas en los sermones fúnebres, ¿no? Que él venía de un convento de mucha observancia. Entonces, si obviamente el mito o esta leyenda que implanta Mariano Otero en su texto está relacionado con eso, ¿no? De que se lo encontró precisamente en su celda, ¿no? Más allá, digo, solamente con una calavera como en esta representación de la austeridad. Entonces digo, creo que esa es otra forma también de acercarse en esto, digo, porque al menos para el virreinato, las pinturas que yo he podido encontrar donde aparece una calavera que no es mi objeto de estudio, pero me los he topado y de repente ahí los voy coleccionando, sí aparece, por ejemplo, en monjas de observancia, en frailes, a veces también de observancia, y entonces creo que, digo, ya estamos en el 19 y la representación de Brambila o de esta pintura de la pintora, pues ya es muy del 19. Bueno, este sería como el comentario para la maestra Romero. Para el doctor Quesada, pues bueno, pues felicitarlo por este hallazgo, y por un lado, sí, ciertamente, como ya lo hemos insistido en este seminario, es muy difícil encontrar algo del puño y letra. Y le adelanto que pues sí, ya hay 2 cartas de Alcalde que también dejan ver una intención muy, muy interesante de su postura, pero son del periodo de su prelacía en Yucatán. Entonces, sí son las respuestas que da al rey sobre la situación de la educación después de la expulsión, y precisamente ante un conflicto por la expulsión de los jesuitas, ¿qué opina él? Entonces, también tenemos esos 2 documentos que se suman a este ideario de Alcalde, pero son muy breves y sin embargo que sí tendría, al menos yo de mi parte, el querer conocer este documento y que pues, ojalá nos lo presente el siguiente año y que sea las primeras participaciones del seminario, doctor, aquí lo comprometo, y pues felicidades por esta ponencia. Para el doctor Sergio, la verdad que me interesa mucho, no son mis temas ni el periodo tampoco, sin embargo creo que es algo que ya insistí también aquí en una ponencia que se presentó, esta idea de finales o de la segunda del 19, sobre precisamente esto de la modernidad, ¿no? De este lema de orden y progreso o modernidad y progreso, en estas dicotomías que se han hecho de interpretación de la sociedad, ¿no? De liberales, conservadores, ¿no? Opuestos y irreconciliables. Y ciertamente Querétaro es uno de esos puntos en los que, si lo ponemos dicotómicamente, hay esta como conciliación, ¿no? Y creo que al menos por lo que pude observar en Querétaro y para el caso un poco de la Ciudad de México, hay un fenómeno que de algún modo usted lo menciona en su ponencia, pero es este fenómeno entre que obviamente está la religiosidad, el catolicismo, que no lo pueden negar porque pues casi todos nacen, casi todos se bautizan, o sea, de algún modo son educados en este cristianismo católico. Sin embargo, a pesar de sus ideas políticas, como ya lo expresaba en esto de los últimos textos que presentó, que me hizo súper interesante, la idea del cristianismo, ¿no? El cristianismo católico que ya también se va asumiendo, porque no vamos a negar que hubo posturas muy conservadoras, ¿no? Inclusive estos imperialistas que fueron a traer a Maximiliano, pero sí va a haber estas posturas de un sacerdocio, al menos si lo queremos ver desde la jerarquía,
que promueven estos dos fenómenos que pueden ser como el juntismo y el cooperativismo, un poco por esta idea de la caridad cristiana o de esta, como lo nombró usted, doctrina social de la Iglesia, que ya está en ciernes, que se está promoviendo también inclusive desde el pontificado, y que para el caso de la celebración de alcalde, pues se manifiesta en esta idea, ¿no? De ayudar a los pobres, a las mujeres, pues sí, de ensalzar estas obras alcaldianas, y por otro de este juntismo, porque al final de cuentas quienes promovieron estas fiestas fueron estas juntas que se hacían, juntas patrióticas, juntas inclusive se me hizo muy curioso, hace poco visité Lagos de Moreno y todavía existe una junta, no sé si sea la consecuencia o se retomó, pero existe esta junta que precisamente Agustín Rivera, cuando rescata a este héroe de la independencia, ¿no? Se inicia una junta para sus festejos anuales, ¿no? Entonces, estas promociones eclesiásticas, y que usted ya lo expresó muy bien, pero estas tres ideas de fiestas, embellecimiento a través de monumentos y de reconstrucción de las ciudades, y lo otro, la obra pública, ¿no? Estos tres temas que van de la mano tanto desde la postura de la Iglesia, de los eclesiásticos y de la misma autoridad civil. Bueno, con esos tres comentarios quería participar, si quieren hacer algún comentario. Gracias. Felicidades nuevamente. Gracias, maestro Yáñez. No sé si alguien quiera tomar la palabra. Alguno de los ponentes. También tenemos una pregunta para la maestra Romero en el chat de Facebook. Le preguntan acerca de la mímesis en el arte y su significado en el contexto de su ponencia. Gracias, maestra Ichel. Como tal, bueno, la mímesis en el arte sabemos que es todo un contexto muy interesante, sobre todo porque proviene mucho de lo que es la poesía, lo poético, lo escrito. Prácticamente es aquello que surge de la naturalidad, que surge de lo que es la verdad, ¿no? Del sentido onírico, de lo que puede llegar a ser un simbolismo, una iconografía, una pieza. Muchas veces también se entorna mucho al sentido o darle una interpretación, como lo mencioné, me parece, en lo que platiqué sobre Fray Antonio Alcalde, que tiene el sentido del simbolismo, la imagen con algo complementario, ya sea alguna poesía, algo en la literatura, algún contexto, algún símbolo que ya ha sido estudiado y por ende se viene a lo que es y se estudia en los cuadros, en las pinturas, a través de la historia del arte. Muchas gracias, maestra Romero. Le cedo la voz al doctor Alfonso Esponera. Felicito a los ponentes de hoy y de sesiones anteriores. La cantidad de cosas que estoy aprendiendo de este obispo dominico que evidentemente no conocía. Pero le quiero señalar a la profesora Romero que el tema de la calavera en los retratos de dominicos no es nada habitual. Sí, en el caso, por ejemplo, de los carmelitas descalzos, de los franciscanos, que lo tienen como un tema, vamos a decir, de meditación de la estricta observancia. En el caso de los dominicos no es nada habitual, que eso quizá a lo mejor es la peculiaridad de estos retratos, pero ¿no será también referencia a esta obra hospitalaria que el obispo hizo en las diversas diócesis, en las dos diócesis que pasó? Entendiendo por hospitalaria el buen morir, el cuidado al buen morir de los enfermos. Creo que esto también es un aspecto a tener en cuenta, puesto que en aquella sociedad, voy a decir una expresión que suena un poco mal,
a los difuntos, a los muertos, se les tenía muy poco cuidado y muy poca atención. Entonces, no hay que interpretarlo también esto de la calavera bajo este prisma de la dedicación y la preocupación que tuvo por, bueno, pues el buen morir de la gente. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Esponera. Muy, muy cierto lo que nos comenta acerca de las representaciones de las distintas órdenes y de la de los dominicos en particular. Muchas gracias. Si no hubiera más comentarios, no lo sé, me gustaría compartirles que ya tenemos nuestra página de internet e invitarlos a que la visiten. Les voy a compartir aquí nuestra página. En ella encontrarán pues la información general acerca de este seminario de Fray Antonio Alcalde, sus objetivos, los próximos eventos para que no se pierda ninguno y por supuesto la conformación de este seminario, cada uno de sus integrantes, sus semblanzas y sus procedencias, como pueden ver, de distintas instituciones alrededor del mundo y por supuesto las actividades. Estas son las ligas a las distintas actividades que hemos tenido tanto en el año 2021 como en 2022. Las ligas directamente nos llevan al canal de YouTube del Colegio de Jalisco y ahí pueden recuperar las ponencias y también incluso las sesiones del coloquio que tuvimos en diciembre con los trabajos terminados. Entonces, los invitamos a que la visiten. Y, por supuesto, los invitamos a la sesión del próximo mes de octubre, en la cual van a presentar sus avances de investigación la doctora Lilia Estela Vallardo Rodríguez, del Colegio Jalisco, el maestro Eugenio Martín Torres Torres, de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, Colombia, y la doctora Erida Tedesco, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Si no hubiera entonces ningún comentario más, me permito agradecerles nuevamente a todos los participantes y a todos los que siguieron esta transmisión de Facebook. Los esperamos el próximo mes. Muchas gracias. Buena tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.